Esta noche la Comisión Permanente Nacional del PAN informó la expulsión de los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez, propietario, y Miguel Ángel Yunes Linares, suplente, hijo y padre, y de Natividad Díaz, diputada local de Oaxaca. A los tres los acusan de traición en el contexto de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares rechazó que el voto de su hijo a favor de la reforma judicial haya sido por extorsión. Aseguró que nunca estuvieron escondidos, que siempre hubo contacto con el partido. El clan Yunes no tenía pensado salir del PAN, a pesar de los calificativos o descalificativos de traidores e iscariotes de la 4T. Se ha mencionado, Miguel Ángel Yunes, que hubo una reunión el viernes pasado al mediodía a la cual asistieron Adán Augusto López, el líder de la bancada senatorial de Morena, y estabas tú y tu hijo, donde te habrían extorsionado. Absolutamente falso. ¿Por qué guardaron silencio tanto tiempo? Estuvimos encerrados estudiando la iniciativa del dictamen, que son 284 hojas, hasta llegar a conclusiones. Porque lo más importante, Pepe, cuando eres parlamentario, es que votes en libertad y con base en razonamientos, no con base en órdenes. No hubo ningún silencio. Hubo contacto de Miguel con los dirigentes del PAN, con Ricardo Anaya, con varias personas del grupo parlamentario, y yo mismo hablé con Anaya la noche anterior. Mentira que no haya habido contacto. Si el PAN los expulsa, Morena les abre las puertas, ¿se irían ustedes a Morena? Pepe, no hemos considerado ninguna posibilidad de salirnos del PAN. Esta entrevista nos la dio Miguel Ángel Yunes esta tarde, antes de que se anunciara la expulsión de él y de su hijo del partido. Por la mañana, el presidente de la República descartó alguna negociación o acuerdo con los senadores Yunes Linares y Yunes Márquez para conseguir el voto 86 y aprobar así la reforma judicial con mayoría calificada. Reconoció que el coordinador de Morena, Adán Augusto López, sí sostuvo conversaciones con ellos. Nos lo acaba de decir. Sin embargo, negó que se hayan ellos prestado a una tranza. El presidente dijo que mantiene diferencias políticas con el exgobernador de Veracruz y su familia. Sin embargo, admitió que le agradó el cambio de parecer al apoyar la elección de jueces y magistrados por voto popular. No cabe duda que el poder purifica, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que la historia reconocerá al senador Miguel Ángel Yunes Márquez por votar a favor de la reforma judicial. Aseguró que la decisión del legislador de oposición fue personal. Dijo Sheinbaum, que yo sepa, no hubo presiones. Pues es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace él. ¿Pero no hubo presiones, amenazas? No, que yo sepa, ¿no? Para sus compañeros él es un traidor. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, pues eso es lo que piensan ellos. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer. Sí, porque le han dicho traidor, le han dicho Judas, le han dicho todo lo que se imagina. A coro con el presidente y con Claudia Sheinbaum, el líder nacional de Morena, próximo secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró lo dicho por ambos, el presidente y la presidenta electa. No hubo ninguna negociación en lo oscurito para sumar el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez y lograr la mayoría calificada, la planadora pues en el Senado. Mario Delgado dijo que el senador Yunes no ha manifestado la intención de incorporarse a Morena aún. ¿Hubo presión a los Yunes? No, aquí nosotros en Morena nunca hacemos arreglos en lo oscurito. Aquí somos un partido movimiento, le damos la bienvenida a todas y todos aquellos que quieran sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación. El senador Yunes lo dijo, yo estoy de acuerdo con esta iniciativa y por eso votó a favor. ¿Lo acogerían? No ha manifestado que se venía Morena, él ayer mismo dijo que pertenece a Acción Nacional. Esta mañana, a través de una carta, el senador Daniel Barreda, de Campeche, explicó el motivo de su ausencia durante la votación de la reforma. Señaló: soy un hombre de convicciones. Sostengo el sentido de que mi voto hubiera sido en contra, aunque al día de hoy sabemos que no hubiera hecho ninguna diferencia. Defendió sí su ausencia.
después de que su padre fuera detenido y llevado ante la sala de juicios orales en Campeche capital. Explica en la carta: tuve que decidir entre atender un asunto profesional o familiar y decidí quedarme con mi padre. Primero es la familia. Esto lo dijo el legislador de MC, Daniel Barreda. Bueno, pues mire, mucho se ha especulado acerca de lo ocurrido para que Morena y aliados estrenaran su aplanadora legislativa en el Senado. Eso sí, no sin turbulencia. Se habla de operaciones de terror, sin escrúpulo, ejercido desde la cumbre del poder para hacer el mejor regalo al presidente López Obrador a 19 días del final de su mandato. Unos hablan de éxito rotundo, de una comedia. Lo hacen con risa socarrona. Otros de una tragedia, de que México se hundirá en un pantano. Vaya epílogo sexenal cuando la mayoría impone una tiranía que dota de inmenso poder a la presidencia de la República al acabar con los contrapesos gracias a un Congreso sumiso. Noche jubilosa, exultante para López Obrador, noche triste para México, dicen otros. Ya lo veremos con el tiempo. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Ella tiene la opinión que pesa y que vale. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte, mi querido Pepe. Traté de sintetizar un poco todo lo que ha habido en la tormenta fulgurante que hemos vivido, la intensidad, la emoción, la pasión, la extorsión, todo. Todo lo que hemos vivido, más todo lo que se ha dicho, tanto Y de lo un que lado viene. como del otro. Yo a mí no me gusta el posicionamiento ni el trágico, y por supuesto no puedo estar feliz porque me parece un despropósito esta reforma, por muchas razones, porque me parece que está mal hecha, porque me parece que está pésimamente mal diseñada, mal redactada, y sobre todo porque no veo en toda su configuración herramienta alguna que mejore la justicia para los mexicanos. Es decir, si el objetivo era que cada mexicano que tiene que enfrentarse a un juicio o a un delito y tener que interponer una denuncia, una demanda por haber sido agredido o por haber sido un agresor, no veo que las condiciones vayan a mejorar, más bien creo que van a empeorar. Y no es nada más de si los jueces y magistrados son electos, sino es toda la configuración de un poder judicial al que han desestructurado y que no sabemos qué tipo de república va a salir de esto. Te diría, Pepe, en el análisis general, la Constitución es un contrato social, es un acuerdo entre las partes, entre todas las partes, y es lo que ha construido el país a lo largo, pues, desde la Revolución. La última Constitución es la del 17, y las reformas que ha ido sufriendo o teniendo son generalmente producto de consensos. Esto que vimos acá no es producto de un consenso, es producto de una mayoría calificada que no está justificada, aunque el tribunal diga que aplicándole la coma al artículo 6º de la ley, eso no es consistente con el acuerdo constitucional. Y lo que hay que ver es si Morena va a ser capaz de revisar y construir una constitución de un país donde quepamos todos, o lo que siguen son los golpes, y yo no sé, la verdad, hasta dónde va a evolucionar. Espero que la presidenta tenga gran habilidad y gran capacidad para reencauzar el diálogo entre los mexicanos, Pepe. ¿Tú crees que la mayoría de la sociedad, insisto, entiende lo que está pasando en este momento? ¿No crees que muchos de nosotros, en la ignorancia, falta de información, pensamos que lo judicial pues es el policía que me soborna, el Ministerio Público que va a mi casa y me extorsiona, y no se ponen a pensar que una cosa son los jueces, son los magistrados, son los ministros, y otra cosa son los ministerios públicos y los que tienen el contacto directo con el pueblo? En lo que se refiere a la organización del Poder Judicial como un ente autónomo es un asunto, pero lo que no se está haciendo reforma alguna es donde realmente se necesita, que es en los ministerios públicos, en donde te levantan, te piden Las dinero, actas. las actas y demás. Entonces, esto suena... Donde se fabrican las pruebas. Exacto, por esa razón puede decirse que es ciertamente incompleta esta reforma. Hubiera sido absolutamente integral si se hubiera tomado en cuenta todo, no solamente el Poder Judicial con sus defectos para que no los hubiera, sino todo lo que tiene que ver con la corrupción, abajo, a nivel pueblo, a nivel social. No, y todo lo que tiene que ver con la construcción del proceso de construcción de justicia, por llamarlo de alguna manera. Y tienes
toda la razón, Pepe, no solo vamos, hasta el presidente en la mañanera sacó un video del famosísimo programa de Héctor Suárez de qué nos pasa, haciendo referencia a un ministerio público. Que nada tiene que ver con la reforma judicial. Ni tiene que ver con el poder judicial. Exacto. O sea, el ministerio público depende de las fiscalías y ni siquiera me parece que sea obvio para la gente, para el pueblo en general, para, pues, digo, nosotros porque nos toca ponernos a estudiar como analistas y tratar de entender con mayor detalle, pero no es obvio qué es del fuero común y qué es del fuero federal. No es obvio para la mayoría de la gente entender que la Suprema Corte, cuando una instancia pasa al Poder Federal, es para que te defiendan de un abuso de autoridad en el fuero común. Entonces, pues todo esto obviamente no lo iba a explicar el presidente, no está en su interés, porque lo que querían era acabar con el Poder Judicial, que les ha estorbado mucho y que es tener un contrapeso. ¿Por venganza, por rencor? No, yo creo que tiene que ver con la construcción de un proyecto que trae él en la cabeza y me imagino muchos en Morena, que no sabemos ni cuál es, porque lo que hemos visto a lo largo de los últimos 6 años es un proceso de destrucción institucional masiva. En la medida en que lo tengan a la mano, lo pisan y lo destruyen. No han construido nada, Pepe. No hemos visto una sola institución nueva, una sola salida nueva y, por supuesto, de diálogo, pues ya sabemos que eso no existe. Entonces, ¿qué clase de república traen en la cabeza? Pues espero que Claudia Sheinbaum pueda delinearlo de mejor manera y por lo menos a ver si así le entendemos. Lo que vimos en el Congreso, que a mí me parece, y con esto cerraría, es terrible el desbarajuste. O sea, Miguel Ángel Yunes diciendo que estaba leyendo la reforma, por el amor de Dios. Estaban pues claramente negociando en lo oscurito o en lo clarito, como le guste, como le haga más cómodo al señor Yunes. Pero esto simplemente es una atrocidad. La forma, el proceso, la sumisión del Poder Legislativo obedeciendo una instrucción para prepararle un regalito al presidente. Y donde te firmo, Pepe, que el 15 de septiembre veremos al presidente diciendo viva el nuevo Poder Judicial, que ni siquiera se ha construido. Viva la reforma judicial. Gracias, que te vaya muy bien. Qué gusto. Alejandra Cullen, le digo, la marcha más crítica y acuciosa.